¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Le agradezco que nos acompañe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, y le informo que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República llevará a cabo una reunión de trabajo con una delegación del Grupo de Amistad México-Alemania del Parlamento de la República Federal de Alemania. Cabe señalar que esta visita tiene como propósito principal estrechar los contactos bilaterales a nivel parlamentario, así como profundizar el diálogo con los integrantes del Congreso mexicano. En este sentido, es importante que usted conozca un panorama más amplio de la relación bilateral que existe entre México y Alemania. Por ello, le comento que el eje principal que guía la cooperación entre los gobiernos de México y Alemania es el cuidado del medio ambiente y el fomento del desarrollo sustentable. Cabe señalar que cada 2 años, representantes de ambos países se reúnen para negociar los proyectos de gobierno y sociedad mexicanos que serán beneficiados con financiamiento adicional del gobierno alemán, también incluida la cooperación triangular. Para el bienio 2014-2015 se comprometieron 185 millones de euros para proyectos y programas de cooperación en México. Quiero hablarle en el ámbito económico. Se señala por parte de la Secretaría de Economía que el periodo enero-agosto del 2014 Alemania se ubicó como el primer socio comercial de México entre los 28 estados de la Unión Europea y como el quinto a nivel mundial, siendo superado por el comercio que México mantiene en orden de importancia con Estados Unidos, China, Canadá y Japón. Pero también se habla de los derechos humanos en Alemania. Cabe señalar que en el artículo 1 de la Ley Fundamental Alemana establece que la dignidad humana es intangible. En estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo. Lo invito a que nos acompañe. Freundschaftsgruppe Mexiko-Deutschland herzlich im Senat willkommen. Laut der Verfassung in Mexiko ist der Senat mit der Außenpolitik beauftragt. La conducción de la política exterior compete al Poder Ejecutivo. La realidad es que en este Senado de la República hemos querido estar no solo lo cerca y constantes que nos mandata nuestra Carta Magna, sino incluso a través de la diplomacia parlamentaria estar mucho más activos en la agenda internacional e impulsar los temas que resultan importantes para México y para los mexicanos. Damos la más cordial bienvenida al diputado Michel Lutert. Disculpen, claramente no sé ni hablar ni pronunciar el alemán. Algún día aquí el embajador seguramente nos enseñará. Bueno, o Rabindranath también nos enseñará. Presidente del Grupo de Amistad Alemania-México, bienvenido, diputado. Y damos también la más cordial bienvenida a la delegación parlamentaria que lo acompaña, así como al excelentísimo embajador, el señor Víctor Alexander Elbling, quien además ha sido muy cercano a este Senado y con quien tenemos un constante trabajo siempre muy productivo. Del lado mexicano, quisiera presentar a mis compañeras y compañeros. En primer lugar, al senador Rabindranath Salazar Solorio, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa de este Senado de la República, y que además debo decir que tiene a Alemania muy cerca todos los días en su corazón y en su familia. También a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Al senador Ismael Hernández Deras. El senador Ismael es presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y además, si no me equivoco, es vicecoordinador en la fracción parlamentaria del PRI, que es el partido en el gobierno. También a la senadora Lucero Saldaña. Lucero es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, de organismos de sociedad civil. Y al senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y quien es muy activo en los temas de derechos humanos, de seguridad nacional y de defensa, bueno, entre muchos otros. Y bueno, como verán, es una delegación también del lado mexicano que está representando a distintas fuerzas políticas. Para nosotros la política exterior, pues si bien puede tener algunos matices de acuerdo con la visión de cada uno de nuestros partidos,
también es que pensamos siempre que México es uno cuando se trata de hacer política exterior y cuando se trata de llevar los más altos intereses de nuestro país. Y entre ellos hemos identificado que hay muchos en común con Alemania. Este año, para darle contexto también a esta reunión, tendremos en próximos meses el inicio del año dual México-Alemania, un evento en el que se esperan no solo las visitas recíprocas de los mandatarios, sino también intercambios comerciales, culturales, entiendo que hasta deportivos y, por supuesto, también parlamentarios. Y en esta agenda tendremos temas muy importantes en los que el intercambio, estoy segura, que dará muchos frutos, entre ellos los temas de la educación dual, los temas también, por supuesto, comerciales. Es importante profundizar más en nuestros intercambios comerciales y, por supuesto, la agenda de derechos humanos y de migración, que es una agenda que hoy está presente en la realidad de México y de Alemania. Sin más preámbulo, quisiera ceder el uso de la palabra al diputado Lutert para que él pueda dirigirnos un mensaje y después continuar con nuestro orden del día. Nada más, sí quisiera hacer mención que más adelante se incorporará el presidente del Senado de la República, aproximadamente a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a tener una reunión pues muy bien acompañada. Muchas gracias y en nueva cuenta, bienvenidos a este Senado de la República. Esta es su casa. Vielen Dank für den Freund. Gracias por la cordial bienvenida que nos dieron aquí en el Senado. Acabamos de salir de 2 reuniones en la Cámara de Diputados y por eso es un buen complemento. Quiero brevemente presentar también nuestra delegación. Ya se mencionó al embajador, al colega Heiderich de la Unión Cristiano-Demócrata. Junto conmigo se encuentra en el Parlamento el colega Burkhardt del partido de la fracción socialdemócrata. No solamente es miembro del Comité para Tráfico y Temas Digitales, sino también es presidente de esa misma comisión. Y tenemos el parlamentario Hüppe, también del partido de la Unión Cristiano-Demócrata, y forma parte de la Comisión de Salud. La colega Fograsha, de los socialdemócratas, forma parte de la Comisión del Interior, y la colega Gering del Partido Verde forma parte del Grupo Amistad México-Alemania. Como grupo parlamentario mexicano-alemán estamos representados con todas las distintas fracciones y eso nos da gusto que el viaje sea tan completo. Y también hay varias comisiones técnicas representadas que tocan una variedad de temas que en los próximos días vamos a discutir. No solamente se trata de una cuestión que ya se discutió mucho y también se mencionó que el senador Encinas está dedicado a los derechos humanos y otros temas. La cuestión de los derechos humanos y el Estado de Derecho siempre son temas importantes, pero también vamos a tocar otros temas en México. Para nosotros, México es un socio comercial muy importante. Hay 1,007 empresas alemanas representadas en México y en ese contexto, para nosotros, el tema de la formación dual es un tema de suma importancia. También hay muchos temas en el trabajo bilateral que se van a tocar. También vamos a tocar temas de la cooperación científica durante ese viaje. En este viaje, como ya dijo la senadora Cuevas, tenemos un marco perfecto para los viajes porque está el año mexicano-alemán, el año dual, que se inicia en 2016. Y creo que los viajes que se van a realizar en este año, no solamente de parte de nosotros, sino también va a haber diferentes comisiones alemanas que visitan México
Y a la inversa, grupos de mexicanos que viajan a Alemania, y eso nos va a permitir crear una base firme para nuestra colaboración. Quisiera señalar que México y Alemania no solamente tienen un nexo histórico desde Alejandro von Humboldt, sino tenemos mucha relación en el área comercial, en el área científico y en el área cultural. Y creo que la colaboración de los parlamentarios a futuro deberá ser más intensa para crear la base de un intercambio para encontrar soluciones a los problemas. En Europa tenemos temas de gran importancia de la política exterior. Es el tema en este momento. Cuando hay debates, ya sea en el Parlamento o en otras partes, se trata de terrorismo, de refugiados, de la guerra en Siria, la crisis en Ucrania y, por supuesto, también el contexto europeo. Esas son cuestiones importantes y me interesa muchísimo el punto de vista mexicano respecto a esta problemática que existe dentro de Europa. Por otra parte, ustedes también tienen problemas en México, igual de difíciles de solucionar. Ya tocamos algunos. También ustedes tienen el tema de la migración, los problemas conocidos que también surgen al público en Europa, como los 43 estudiantes desaparecidos. Y por lo tanto es muy interesante el abordaje que tienen el Parlamento de esta problemática y cómo llegan a soluciones. Esto es lo que nos gustaría discutir en nuestra estancia en México. Quisiéramos obtener información y tal vez eso de momento sea todo de mi parte. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, pero además que es precisamente nuestro especialista en estas materias. Rabindranath es copreside la relación bilateral México-Unión Europea a nivel parlamentario. Ha hecho una muy destacada labor en esa materia y es donde precisamente estos temas de comercio, derechos humanos, migración, etcétera, han estado presentes. Presidente. Muchísimas gracias, presidenta Gabriela Cuevas, mi amiga senadora. Me da mucho gusto darles también la más cordial de las bienvenidas a este Senado de la República, a nombre de la Comisión de Relaciones Europa de este Senado. Agradezco, por supuesto, a mis amigas, a mis amigos senadores por su presencia en esta importantísima reunión. Me da gusto, por supuesto, saludar a mi amigo, el excelentísimo embajador Víctor Aibling, una gente muy activa, muy comprometida, un digno representante de la República Federal de Alemania y que además ha venido trabajando en temas que nos son comunes, que en este momento precisamente están en discusión. Le hemos dado seguimiento a muchos de los trabajos que se llevan a cabo desde la Embajada, ya los comentaremos en un momento, y que tienen que ver con una problemática común que estamos atendiendo ambos países. Pues bien, señores parlamentarios, parlamentarias, me da mucho gusto tenerlos aquí y por supuesto al presidente de la delegación, al diputado Michael Laurent. Muchas gracias por estar aquí. Pues bien, como bien lo mencionaba la compañera Gabriela, en días muy recientes tuvimos la reunión de la CPM, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, donde ha habido una muy decidida participación por parte de los parlamentarios alemanes, donde estamos tocando temas que son de interés común. El asunto del terrorismo, que es un tema que lamentablemente ha pegado en algunas partes de Europa, en algunas otras regiones del mundo también, y que es un fantasma que está a nivel global y que tenemos que estar todos alertas en el intercambio de información, en estrategias comunes para evitar que este fenómeno siga creciendo y siga afectando a las familias del mundo. El tema migratorio también fue uno de los temas de discusión en esta comisión parlamentaria que tuvimos muy recientemente, porque es un tema que nos consta, el mundo ha sido testigo de la solidaridad que ha mostrado Alemania con el tema de Siria, donde han recibido a miles y miles de migrantes, no
dejando de decir que esto también ha implicado unos temas que tienen que ver con la seguridad. Fuimos testigos también de lo que ocurrió en esta estación de tren tan lamentable, pero que son situaciones, desde mi punto de vista, aisladas y que deben de hacernos reflexionar respecto a qué mecanismos de seguridad podemos tener para poder tener esta apertura y este apoyo al tema de la migración, pero también al mismo tiempo cuidar a nuestra ciudadanía. México tiene un problema también de migración muy fuerte en ambas fronteras, tanto de los centroamericanos al tratar de cruzar la frontera con nuestro país en el sur, en su paso de los Estados Unidos, como nuestros mismos paisanos, los propios mexicanos, al intentar ingresar por el desierto, por el río, a los Estados Unidos, donde hemos tenido también una serie de problemas, muchos decesos de ciudadanos mexicanos que se han venido dando en este sentido. Pues bien, en materia de derechos humanos, sabemos del gran compromiso que tiene Alemania con los mismos. Fue un tema que también se discutió en esta pasada reunión en nuestro país, donde ha habido sucesos muy lamentables que nos preocupan y nos ocupan a investigar y que siguen abiertos, como el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, por ejemplo, y que por supuesto que esto genera un compromiso mucho más fuerte para poder seguir con las indagaciones y con llegar con los responsables hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, debo decir que con la actual procuradora hemos tenido mucho mayor apertura. Ha habido canales de investigación abiertos y no como el anterior procurador que daba prácticamente como resuelto el caso, lo cual nosotros lamentábamos mucho, pero ha habido un cambio ahora y hay mucho más posibilidad, siento yo, de poder avanzar en este importante tema. Situaciones en materia de derechos humanos como lo sucedido en Oaxaca hace ya muchos años, con activistas precisamente en esta materia, un finlandés, Jiri Yakola, una activista mexicana, oaxaqueña. Hemos estado dándole seguimiento también al tema, ya hay algunos detenidos en este caso, hay algunas otras órdenes de aprehensión giradas y que se le está dando el seguimiento adecuado por parte de la autoridad federal para también avanzar en este tema. Hace un momento yo mencionaba de la importancia de las actividades que ha llevado a cabo la embajada, porque tiene que ver precisamente con todo esto. Nosotros estuvimos enterados de un importante premio que le entregan a la periodista Carmen Aristegui, una importantísima condecoración. Eso demuestra el compromiso que tiene Alemania en materia de la libre expresión, en materia del periodismo libre. Eso a mí me dio mucho gusto que hayan realizado la embajada, porque es una de las periodistas más reconocidas en nuestro país. Por otra parte, también tenemos conocimiento del apoyo por poco más de 90,000 euros que entregó también la embajada alemana a 2 grupos de defensores de derechos humanos en nuestro país, lo cual también consideramos que es algo importante, los diálogos en materia de defensa al medio ambiente y, en fin, una serie de actividades que vinculan precisamente ese trabajo que se está llevando a cabo por ambas naciones. Mi reconocimiento, mi querido embajador. Pues bien, para nuestro país es muy importante mencionar que la memoria histórica guarda una especial importancia, así que la referencia que hace sobre México el propio Humboldt hace ya muchos años escribiría: si solo pudieras llamar paraíso a un lugar del mundo, ese tendría que ser México. Eso decía Humboldt. Y de verdad que México cuenta con muchas fortalezas, sobre todo en materia de turismo. Tenemos un clima envidiable, tenemos sitios preciosos, playas, bosques, montañas. Y algo que también me da mucho gusto es que se ha venido reforzando el tema del intercambio en materia de turismo. Para muchos lo más lógico sería que los vuelos con mayor frecuencia surgieran de España, y no. Los vuelos con más frecuencia que tenemos de las naciones europeas es precisamente con Alemania, y están por abrirse, tengo entendido, otros más con Bonn, con Colonia, en fin, algo que va a generar todavía un mucho mayor intercambio en materia de turismo. En el ámbito comercial, ya se mencionó aquí, tenemos una presencia de más de 1,000 empresas alemanas en nuestro país. Se genera alrededor de 25,000 millones de dólares, que representa el 7% del PIB industrial de nuestro país también. Y bueno, Alemania es uno de los principales socios comerciales. Desde la firma del acuerdo global, que ya tiene 10 años que entró en vigor, se firmó hace 15, pero entró en vigor hace 10, tenemos prácticamente triplicado el comercio con Alemania. Y eso es para mí una situación muy importante, porque evidentemente potencia también la posibilidad que hay para poder seguir generando empleos.
En fin, yo creo que hay todavía un campo por explorar muy importante en materia de tecnología, el tema de la educación dual. Cada vez más jóvenes están teniendo la oportunidad de poderse preparar en alguna universidad alemana y también cada vez recibimos más estudiantes en intercambio. Y yo creo que si seguimos estrechando este tipo de acercamientos, sin duda va a ser para ambos países de mucho beneficio. Y yo creo que también este año dual es una gran oportunidad precisamente para hacerlo. Al margen de ambas visitas, de la visita del presidente mexicano, del canciller que pueda venir también a México, las actividades que se van desarrollando en este tema son de la mayor relevancia, sobre todo, como ya lo mencionaba, en el ámbito económico, en el ámbito académico y en el ámbito del turismo. Pues bien, sean todos bienvenidos y ahí estaremos tocando de manera particular por compañeros senadores algunos temas más para poder seguir acrecentando esta cercanía que tienen ambos pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente Rabindranath Salazar. Propondría que en lugar de seguir el orden del día que tiene cierta rigidez, pudiéramos mejor tener un intercambio parlamentario que nos permita realmente dialogar y que creo que ahí reside la riqueza del parlamentarismo. Entonces, si usted está de acuerdo, presidente, diputado. Sí. Entonces, pues quien quiera hablar, bienvenido. Ladies first. Si alguien quiere tomar la palabra. Ich finde diese Idee hervorragend. Me parece excelente esa idea. En la preparación de la delegación pues, hubo muchas cuestiones en cuanto a los temas que queremos discutir y fue muy enfocado. Y yo pienso que si nos reunimos, la agenda la conocemos, sabemos cuál es la problemática, sabemos a quiénes tenemos enfrente y me encanta que haya un verdadero intercambio. Hice una pregunta que tal vez sirva de inicio. ¿Cómo ven del lado mexicano esa problemática que yo toqué en cuanto a Europa? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Me refiero a la cuestión de la migración, guerra, terrorismo. El problema al que actualmente nos enfrentamos de manera diaria. Sí, o sea, bueno. Bien, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos los integrantes de este grupo de amistad México-Alemania del Bundestag. Señor embajador, sea bienvenido. Señor presidente, Michael Laubert, nos vimos hace poco, antes de las elecciones, discutimos sobre los temas electorales. Lástima que no continuamos la discusión porque le atinamos a casi todos los diagnósticos que hicimos. Yo creo que hay un tema que indudablemente nos debe preocupar de manera común y debemos de cambiar experiencias, que es el fenómeno migratorio que se vive en todo el mundo. Algunos con sus propias especificidades, pero la inmensa mayoría pues vinculados a la búsqueda de nuevas opciones de vida por gente que va a un lugar distinto al que nació en la búsqueda de una oportunidad. Claro, en el caso de Alemania hoy se coincide con gente que va huyendo de la guerra, aunque quizá la guerra más difícil que enfrentamos en nuestro continente es la guerra contra la desigualdad y contra la pobreza. Y el fenómeno migratorio en nuestro país va asociado lamentablemente en las condiciones actuales al desarrollo de actos delictivos, porque el abuso que se comete contra los migrantes, tanto centroamericanos como los mexicanos que emigran a los Estados Unidos, no solamente están asociados a la corrupción y al abuso de la autoridad en torno a los migrantes, sino ya ahora también están vinculados a la trata de personas, al tráfico de personas, al tráfico de armas y de drogas. Pongo un ejemplo.
La frontera sur de nuestro país se ha convertido en la región más violenta del mundo, y la región que conforman Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y la frontera mexicana, pues es en primer lugar la frontera por donde ingresa el mayor número de extranjeros a nuestro país. Ya no sucede como anteriormente el mayor número de ingresos en la frontera norte. El 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos ingresa por la frontera sur de México. Y los niveles de violencia que tenemos en algunos países como Honduras superan los niveles de violencia de algunas guerras de los que se presentan en Irak o en Afganistán. Y el tratamiento que hasta ahora se le ha dado en gran medida por los problemas de seguridad de nuestro país es vincular el fenómeno migratorio a un problema de seguridad nacional, porque efectivamente esto tiene implicaciones en nuestra seguridad interior y en el empoderamiento de los grupos delictivos en México. Y si bien hay que asumir esto como uno de los riesgos, en la agenda de riesgos de la seguridad nacional, también tendríamos que hacer una discusión desde el enfoque de los derechos humanos, porque quien emigra no es un delincuente, y lamentablemente en su país la violencia contra los migrantes ha llevado al registro de hechos de violencia graves, como las fosas clandestinas, donde se han encontrado decenas de cuerpos de migrantes que fueron objeto de explotación para el trabajo o fueron objeto de extorsión para obtener recursos por parte de la delincuencia organizada. Luego, entonces, creo que el intercambio de experiencias en materia migratoria, junto con la experiencia que han tenido en materia de refugio, estamos discutiendo justamente en estos momentos una reforma constitucional en materia de asilo y refugio, nos ayudará mucho a compartir las experiencias legislativas que ustedes han tenido. Y si bien, yo insisto, hay que verlos desde el enfoque de seguridad nacional, el tema de derechos humanos, y entendiendo que la migración forma también parte de este fenómeno de globalización de nuestras economías en el mundo, pues el factor de trabajo y la mercancía que representa el trabajo, pues también debería formar parte de los convenios entre los países, para entender que la apertura comercial, la apertura económica, la integración económica debe contemplar también los derechos de los seres humanos a buscar un lugar donde tener oportunidades para trabajar y tener mejores condiciones de vida. Bien, yo creo que el fenómeno migratorio es un fenómeno que, donde quiera que se presente, tiene repercusiones ya globales. Hace algunos meses, en un encuentro parlamentario, recuerdo yo que una parlamentaria de Colombia me decía que estaba ocurriendo un fenómeno en su país, decían ellos, de migración a la inversa. ¿Y a qué me refiero? A que debido a los problemas económicos en aquellos meses de algunos países en la Unión Europea, España, Grecia, Italia, en fin, varios países, pues muchos latinoamericanos que estaban ya residiendo, sobre todo en España, estaban regresando a sus países de origen, pero en cantidades tremendas. Y que entonces ahora el gobierno tenía que estar buscando la manera también de estos ciudadanos de cómo darles trabajo, escuela, espacios adecuados para poder tener una vida digna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un fenómeno económico que pega en Europa tiene sus repercusiones en América. Y a la inversa es lo mismo. O, por ejemplo, en el tema de los jóvenes de Ayotzinapa, después de algunas investigaciones se ve que algunas de las armas que utilizaron lamentablemente son de origen alemán. Una delegación de parlamentarias alemanas que hacía una visita y fue a Guerrero, se entrevistó, estaban dándole seguimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Pues el fenómeno del tráfico de armas a nivel global. Entonces, nuevamente, una situación de un problema que se puede presentar en un sitio tiene una repercusión en el globo, igual que el asunto climático. Yo creo que es el ejemplo más palpable de todos, ¿no? Un problema de contaminación que pega en una región y que después se traduce en que en todos los demás continentes también tenemos problemas. Sin embargo, yo creo que el fenómeno de la migración, si bien es cierto que es el mismo problema, pero en situaciones muy distintas. Alemania, igual que varios países de Europa, recibiendo a los sirios que van huyendo de una guerra, y en el caso
de México, como bien lo ha mencionado el senador Encinas, pues hay un cambio de población, hay salida de gente de varios sitios por el fenómeno de la delincuencia organizada, del narcotráfico, y que lamentablemente este fenómeno ya no se ha centrado solamente en el asunto de las drogas, sino que ha diversificado ahora su actuar, con el asunto de la extorsión, del secuestro, del hostigamiento, y que eso ha obligado a salir a familias enteras de algunas regiones del país. También hay que decirlo, no todo el país está incendiado, pero sí hay algunos estados que se identifican con más crudeza esta problemática. Entonces, creo que son problemas comunes, por supuesto, pero que tienen distinto contexto. Y en ese sentido, como bien lo ha expresado el senador, pues yo creo que el intercambio de experiencias, del qué hacer, de cómo contemplar las posibles soluciones, es lo que puede generar la posibilidad de contener. Para México, el problema también que tenemos en materia de derechos humanos, con al momento de que cruzan la frontera sur y se trasladan a los Estados Unidos mucha gente de Centroamérica, pues también tiene que ver mucho con el manejo de los derechos humanos. Hay senadores que se han trasladado a varios albergues para ver las condiciones, y el gobierno ha apoyado para tratar de generar condiciones humanas y que estas gentes pues no sufran tanto en este transcurrir. A mí me gustaría conocer de parte de ustedes, más bien, ¿cómo están ustedes viendo este fenómeno? El caso de Alemania, concretamente, tiene una gran apertura, están recibiendo a miles de sirios. Yo conozco a algunas personas que están dándoles clases para que aprendan el idioma, les están ayudando con el tema de vivienda. Eso presupuestalmente significa mucho gasto. Yo sé que en su gran mayoría han mostrado una gran solidaridad, pero también hay algunas voces críticas que dicen, bueno, y ahora el riesgo, ahora lo ocurrido en la estación del tren, ahora cómo lo están atacando y cómo lo ven ustedes, el gobierno, en una posible solución ante esta situación de gran apertura y de solidaridad y apoyo, pero también del problema que pudiera significar tal vez en la situación de seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera yo nada más sumarme a las preguntas también que que han hecho mis compañeros, y es que la situación que hoy vive Europa nos interesaría más escucharla por parte de ustedes que por parte nuestra. Nuestra percepción realmente se puede basar en lo que leemos en la prensa, pero nos interesaría mucho conocer su opinión sobre, bueno, qué va a pasar con el famoso Brexit. Cuáles son las perspectivas, qué pasa también con el debate en Francia, donde se ve que la derecha ha crecido, no lo suficiente para ganar elecciones importantes, pero donde el porcentaje de votación pues sigue creciendo y pronto habrán elecciones. Y también tendría otras dos preguntas. La primera es el debate que está teniendo en Alemania, o que al menos así lo recibimos nosotros en notas de prensa, sobre la presencia de armas de origen alemán en algunos de los conflictos que hemos tenido en México, que entendemos que más bien es como de una venta tras otra de empresas y de corporaciones policíacas, pero nos gustaría saber qué es lo que se está investigando al respecto, y sobre todo porque se abordó el tema de Ayotzinapa, donde es uno de los cuestionamientos más claros, ¿no? Y tercero, sumarme a este tema de migración, pero digamos migración muy pegado con refugio, para que nos demos un poco una idea de la diferente visión que existe en nuestros gobiernos, y por eso creo que es una insistente pregunta del senador Encinas, del senador Rabindranath y mía, es que el año pasado, en todo 2015, México no recibió un solo refugiado sirio. Y en los 2 años anteriores, en 2013 y 2014, México solo le concedió la condición de refugiado a 17 nacionales sirios. Es decir, en los últimos 3 años solo tenemos a 17 refugiados sirios. Y me parece que esto no es un tema únicamente presupuestal, sino que es un tema, me atrevería a decir, incluso cultural. Porque si bien Siria se encuentra muy lejos de nosotros, la realidad de El Salvador, de Honduras o de Guatemala, pues la tenemos en la puerta de nuestra casa. ¿Cómo afronta Alemania estos debates y cómo han logrado convertir la migración
en un éxito de multiculturalismo e incluso hasta de productividad. Muchísimas gracias. De hecho, desde hace casi un año contamos con una situación muy difícil en Alemania, pero también en Europa. Hay muchos seres humanos, muchas personas que vienen de las zonas de crisis y de guerra, que han llegado en muy poco tiempo a Alemania. Me gustaría explicar las razones legales. En Alemania existe el derecho que una persona que viene perseguido por razones políticas puede presentar su caso en Alemania y se va a abrir un procedimiento en donde se verifica que a causa de la persecución política tiene derecho a quedarse en Alemania. Alemania ha suscrito el convenio de Ginebra sobre el asilo, sobre los refugiados, que dicta que las personas de zonas de guerra están protegidas en Alemania, y también hay personas que debido a problemas económicos vienen a Alemania porque esperan una vida mejor, una situación mejor, y para poder distinguir entre esas personas, las personas que buscan asilo, que caen bajo el convenio de Ginebra, y decir a las personas que vienen por razones económicas que no se pueden quedar. Esto es el debate político de este momento, pero también las medidas legales que estamos implementando en Alemania. Alemania está aceptando la mayor parte de los refugiados de las zonas de guerra y de crisis, y estamos trabajando en crear un sistema en Europa para la aceptación, para la admisión de refugiados, pero muchos países europeos no están dispuestos a aceptar refugiados de Alemania. Y eso, de hecho, es un tema que está en primer plano en el gobierno. La canciller, eso aplica para las reuniones en Europa, para convencer a otros países europeos de tomar grandes grupos de refugiados. Y también el tráfico de armas, o el comercio con armas, más bien. Si el gobierno alemán suministra armas a la policía, esto implica la condición o el requisito que esas armas no se van a utilizar en contra la población, que en este caso seguramente no fue el gobierno alemán, sino administraciones locales, y esto obviamente dio lugar a grandes debates en Alemania. ¿A qué medida qué tan lejos podemos llegar con la colaboración cuando se utilizan las armas de una manera negativa en el lugar? Y por supuesto en este momento hay un paro, porque en el convenio de seguridad que existe entre Alemania y México. Bueno, muchísimas gracias por estas preguntas. Me gustaría empezar con el tema de la migración. Yo creo que tenemos que distinguir claramente entre la migración a causa de una guerra y migración a causa de razones económicas. Son cosas muy diferentes. Por esto, debemos en nuestra política exterior tenemos que evitar que surja una guerra, y si es así que lo podemos limitar, que eso por supuesto es un deseo, lo sabemos, pero sin embargo es nuestra tarea evitar guerras. Y lo que acaban de decir en cuanto a la migración de Siria es la causa de una guerra muy grave que ha afectado muchos países con diferentes orientaciones, pero es la tarea internacional de lograr un paro de guerra que ya se logró, y de terminar con esta guerra para terminar con esta situación. La otra pregunta, existen reglas muy claras, y mi colega lo mencionó.
¿Cómo se aplican los derechos humanos? Bueno, si cada país lo hace, esto yo no sé y yo no lo puedo juzgar. Ahora, la segunda pregunta es la migración a causa de razones económicas, y eso es una tarea para todos. Ya se mencionó anteriormente, nosotros estamos abriendo nuestro potencial para tener un éxito comercial y económico, y México es un gran aliado para Alemania. México es uno de los países con un gran crecimiento económico a nivel mundial. Ustedes forman parte del G20, de los países OEC, llevan a cabo negociaciones a nivel mundial con nosotros como aliado, como país desarrollado, y obviamente eso lo tenemos que seguir desarrollándolo. Es de gran importancia. Por lo tanto, queremos este año utilizar este año para desarrollar esta colaboración. Otra pregunta es que los derechos humanos no solamente se tienen que ver en el contexto de la migración, sino que cada país tiene que fortalecer o garantizar los derechos humanos al interior. Y en Europa, en Alemania, tenemos una doble imagen de México. Por un lado, se ve un Estado muy moderno y que deseamos seguir colaborando. Y por otro lado, vemos violaciones de los derechos humanos. No quiero enumerar todos estos casos, cosas que en un Estado moderno no deben suceder. Y aquí es la tarea de cada país de crear un ambiente transparente, impedir estas situaciones. Esto no es para levantar el dedo y decir, pues ahora sí tienen que hacer algo, sino ustedes mismos, es su tarea de avanzar en este desarrollo para poder seguir con nuestra colaboración. En cuanto a su pregunta en torno de Europa, aquí la regla que se establece en tiempos de paz es una cosa, pero cuando surgen problemas y se recuerdan las reglas, siempre hay personas que ya no se acuerdan muy bien del reglamento y pretende que no tiene nada que ver con ello. Entonces, esto es una situación real con la cual se tiene que enfrentar. Y, por supuesto, hay otro factor adicional, y ya lo acabamos de mencionar. En este contexto, en el contexto de Siria y de las consecuencias de la guerra, hay otros que por razones privados y comerciales que se suben al tren de este movimiento, y la cantidad de migrantes se aumenta, se dobletea o se triplea. Si saben que en la frontera alemana 3/4 de los migrantes vienen sin papeles, vienen sin documentos de procedencia, entonces pueden ver qué es lo que quiero decir. Estas son las tareas que nosotros tenemos que resolver en este momento y que tenemos que evitar, y que yo creo que en todos estos puntos vamos a tener que trabajar en conjunto justamente para hacer avanzar esta colaboración económica. Todos sabemos que no estamos en una situación económica maravillosa. Si veo hacia el sur, hacia algunos países de América del Sur o también a China, sabemos que tenemos que enfrentarnos a varias tareas, y por lo tanto tenemos que estar conscientes que tenemos que desarrollar todos estos asuntos. Solamente me gustaría agregar esta cultura de la bienvenida. Solamente quiero mencionar algunas cifras. En los últimos 20 años hemos integrado a 12 millones de personas con una buena integración, y la velocidad que estamos viendo no solamente son algunos miles, sino tenemos 1.1 millones de personas en Alemania. Cada día llegan cientos de personas, han sido miles de personas diario que llegaron bajo las condiciones que mi compañero acaba de explicar, y estamos en el proceso de distribuir entre las entidades federativas. Eso no sería posible sin el trabajo no lucrativo. Yo tengo un distrito electoral de 40
40.000 personas. Cientos de personas trabajan ahí cada día de manera no lucrativa, que enseñan alemán, que cuidan a los niños chiquitos, a los niños. Los niños están en las escuelas primarias y dicen que en 2 a 3 años podemos lograr la integración de los menores. Tenemos refugiados que pueden trabajar, 460.000 que necesitamos en nuestro mercado laboral. Nosotros contamos con 80 millones de habitantes, anteriormente eran 84 millones de habitantes. Podemos trabajar con la cantidad, pero la velocidad es lo que causa el problema, y también la falta de unidad en Europa. Yo fui parte de una comisión en el Parlamento francés y hablé ante de la Comisión de Tránsito en la Embajada francesa, y también una noche como aquí hablamos de la crisis de los refugiados. Y para nosotros en Alemania no podemos entender, aun cuando apreciamos mucho la amistad entre Alemania y Francia, que Francia solamente quiere aceptar 24.000 refugiados ante los antecedentes que el partido de la derecha está incrementando. Y en Alemania también tenemos las elecciones para los parlamentos locales, y nos estamos preguntando qué tanto van a ganar los partidos de la derecha. Los parlamentos van a cambiar, y todo esto juega un papel trascendental en la fase que estamos pasando. Estamos convencidos que podemos lograrlo, que va a costar dinero. Somos un país muy sólido económicamente y lo podemos lograr, pero también sabemos que no podemos tener este flujo constante. Bueno, todos vivimos en un mundo globalizado donde 60 millones de personas existen refugiados, y yo veo México en un contexto internacional, en un papel más y más positivo, como un país pionero para los convenios globales de protección del medio ambiente, donde México una vez más juega un papel muy positivo en el contexto multilateral. Y esto también podría aplicar en la cuestión en el combate contra las causas de los refugiados. Yo creo que con tantas diferencias que tenemos en los diferentes movimientos de refugio, tenemos que lograr en conjunto de asegurar la paz, de prevenir la violencia, de combatir la pobreza, de combatir las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial, también de combatir la eliminación o la destrucción de las bases de existencia que causa nuestra política, y también las consecuencias de los problemas climáticos y del tráfico de armas. Si batallamos en contra de las causas de los refugiados que causan justamente este movimiento, entonces esto también podría ser un tema muy interesante para el fortalecimiento de la política multinacional y multilateral, porque de otra manera no podemos resolver la guerra en Siria. Asimismo, ya que conocemos las fortalezas de México y estamos aquí como amigos de su país, y quiero hablar otra vez de la consolidación de los derechos humanos en México. Lo que a nosotros brinca es el alto grado de impunidad, y cuáles son las medidas concretas que ustedes como gobierno, como Senado, como Parlamento, cuáles son las medidas que quieren adoptar para limitar este alto grado de impunidad. Esta es una preocupación muy grande para nosotros, que sus autoridades justiciales atacan estas casos sobre todo en los casos donde desaparece la gente o la tortura. Y me gustaría saber cuál es el progreso en este ámbito. Estos son temas de alta importancia para nosotros ante el trasfondo, para ver también la seguridad de los inversores en este país, pero también la imagen de México en Alemania y en Europa.
Solamente quiero agregar, también hay algunas diferencias. En nuestro caso es que cada persona que viene a nuestro país y que pretende ser un refugiado y tiene derecho a un procedimiento legal, por lo tanto, desde septiembre es un grupo muy grande que cada vez crece más y eso ha causado problemas organizatorios y inmediatamente tiene derecho a prestaciones sociales, unas prestaciones médicas básicas, etcétera. Esto también forma parte del problema y no hay que olvidarnos que en su caso, por lo menos aquí se habla el mismo idioma. En nuestro caso tenemos problemas de idioma, nadie entiende a la gente que viene y no podemos olvidarnos que también es otra religión, en parte con una imagen muy diferente en cuanto a los valores, familia, equidad de género, mujeres. Esto lo hace, no nos facilita la situación. Por lo tanto, yo creo que tenemos los problemas aquí en su parte, en Centroamérica también ya existe este problema desde hace décadas. También tuvimos una guerra de fútbol. Esto ya entre Honduras y El Salvador hace muchos años, pero esto fue un problema de migración, finalmente y aprender uno del otro sería muy importante, pero de hecho para nosotros en este volumen, en esta magnitud, no conocemos este problema en esta magnitud desde hace muchos años y quizá podemos aprender de ustedes. Senadora Saldaña y después la senadora Laura Rojas. Muchas gracias. Disculpen un poquito la voz. Bueno, yo vengo de Puebla, que por supuesto tenemos una gran vinculación en la industria automotriz, Volkswagen, Audi, tenemos Instituto Humboldt y restaurantes alemanes también, no tantos como nos gustaría, pero en esta historia que dice de amistad, reciprocidades, también México pues juega un papel fundamental en la geopolítica mundial. Y efectivamente lo que estamos viviendo es un tránsito de visualizar la perspectiva y el enfoque de los derechos. Los flujos migratorios siempre han existido y generalmente del sur al norte, pero hoy vemos efectivamente la necesidad de hacer conciencia de que estos flujos no son delitos en sí, por sí, y si bien pueden estar vinculados con otros delitos como trata de personas, tráfico de armas, problemas de violaciones, hoy vemos una alta sensibilidad en el mundo y miren, no es algo superficial traer a colación que está habiendo nuevos documentales, nuevas formas de hacer conciencia al mundo del respeto a los derechos. Ayer mismo veíamos una reseña de problemas como abusos sexuales, violencia en contra de las mujeres y pederastia, 3 temas que llevaron a hablar ayer en una entrega que pudiera ser de los Óscares solamente del cine, pero que es un reflejo de nuestra sociedad el romper mitos de hablar de cosas como pederastia, como abuso sexual, en fin. Vemos la importancia de la vinculación de la sociedad civil en lo que significa procesos de paz, en contra del crimen organizado. Y si bien México ha avanzado en muchas de las reformas, elevar a nivel constitucional el tema de derechos humanos, nos
nuestros retos es armonizar en toda la legislación local. Tenemos 32 congresos, 32 constituciones y sus leyes secundarias, bajar el principio de derechos desde la parte legislativa. Pues el reto es la aplicación, por supuesto, la pronta respuesta. Y aquí queremos reconocer que si bien Europa ha pasado por problemas difíciles en cuanto al terrorismo, hemos visto prontas respuestas. Y esto me gustaría preguntar, el tema de las policías, el tema, aquí estamos discutiendo si hay mando único, policía única, ¿cómo ustedes ven esta colaboración de mandos entre distintos niveles y que podamos, como aquí se ha dicho, cuál es el problema, si han avanzado en unos rubros, si se ve un país moderno, por qué todavía sigue habiendo impunidades? La situación no es de la problemática como la generalizada, uniforme en todo el país. Vemos libertades, vemos tránsito, vemos incremento en turismo, vemos mucha expectativa con las reformas, y considero que podemos seguir continuando con este enfoque que nos dicen vernos a México como actor global hacia no solamente el norte, sino a otras regiones. Y cierro recordando a la mujer más poderosa considerada del mundo, que es su primer ministra, Angela Merkel, cuando dijo: la humanidad necesita voltear sus ojos a Dios. Y lo dijo la mujer más poderosa recientemente. Gracias, senadora. Pues bienvenidos. Voy directamente a los temas. Quisiera responder en primer lugar al cuestionamiento sobre la impunidad que hizo el colega. Ciertamente el problema de la corrupción y la impunidad es quizás el problema estructural más grave que tiene México hoy día. En encuestas es el principal problema identificado por la mayoría de los mexicanos, y tenemos mucha claridad sobre las consecuencias que tiene este problema de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Es un problema que además, que reduce la competitividad de nuestro país, la productividad de las empresas, que los empresarios, desde los más chiquitos, desde un consultorio de un dentista hasta el empresario más grande, pues tiene que asumir como costos de gasto corriente los pagos de los costos de la corrupción. Pero además de los costos económicos, ha generado ya un daño muy fuerte en cuanto a la credibilidad de nuestras instituciones y de la democracia. La encuesta Latinobarómetro, que es una encuesta, también está Eurobarómetro, etcétera, pero esta que es para nuestra región, ubica la última edición, que fue del año pasado, ubica a nuestro país, a los mexicanos, como los más insatisfechos con la democracia de toda la región. Y esto es en gran medida, pues precisamente por los temas de corrupción. Y el peor de los casos, pues es que la corrupción mata, o sea, literalmente mata personas. Fue la tragedia de Ayotzinapa, pues fue precisamente, tiene en el corazón un acto de corrupción, ¿no? Policías que se asocian con el crimen organizado, que entregan estudiantes jóvenes a criminales, o los últimos 5 también jóvenes desaparecidos de Veracruz. Entonces, es un tema que a los mexicanos nos duele profundamente.
estamos muy conscientes del problema y que en lo que nos toca a nosotros como Senado tenemos trabajando en este tema 3 años prácticamente, desde que empezó la legislatura, intentando encontrar un nuevo diseño institucional que permita disminuir, prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz la corrupción. Aprobamos hace, un año, ya no me acuerdo, un año, una reforma a la Constitución para crear un sistema nacional anticorrupción que va de la mano con una reforma que también está pendiente y que esperamos que antes de que termine nuestro mandato podamos concluir, que es una reforma penal a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Corrupción. Hicimos ya la Fiscalía, que ahora es la Procuraduría General de la República, autónoma a partir del 2018. Y entonces, aprobamos la reforma constitucional y precisamente la semana pasada tuvimos aquí una serie de foros para lo que serán las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo va a funcionar. Vimos muchísimas, en estos 3 años hemos visto legislación comparada, experiencias en otros países, documentos de organismos internacionales sobre el tema, y apostamos por en muchos países tienen un SAR anticorrupción, una persona que es la responsable del tema, un funcionario muy poderoso. Nosotros apostamos por un modelo distinto, que es un sistema que no se basa en darle todo el poder a una sola persona, que si se corrompe esa sola persona, pues entonces se acabó el tema, sino apostamos por fortalecer distintas instituciones que en el proceso completo de prevenir, investigar y sancionar, responsabilidades administrativas más la parte penal, estas instituciones que tienen que ver en todos estos procesos, fortalecerlas y vincularlas y tratar de que actúen como un sistema. Entonces, sí estamos muy conscientes del tema y estamos ocupados, y con mucho gusto, si quieren información más detallada, es una reforma bastante técnica, podemos hacérselas llegar a través del embajador. Yo quisiera preguntarles, a propósito de lo que ya han comentado nuestros compañeros sobre el tema de las armas alemanas, quisiera tomarme de ahí para tocar algunos temas que nos preocupan a nosotros de la agenda multilateral y en la que creo que podemos colaborar también en el ámbito de la diplomacia parlamentaria México y Alemania. Está el Tratado de Comercio de Armas, que ya ha sido ratificado por Alemania, por México, pero que ahora el gran reto para que en efecto sea una herramienta que funcione, pues tiene que ser universal. O sea, mientras haya países como Estados Unidos que no lo ratifiquen, u otros grandes productores de armas, difícilmente va a poder ser la herramienta eficaz que se espera que pueda ser. Entonces ese es un ámbito de oportunidad. Sabemos que el tema de las armas alemanas, que ustedes tienen una ley que entiendo que se violó la propia ley, se violó ese protocolo y por eso es que llegaron a manos de policías en Iguala, y por supuesto que el asunto de la corrupción de los policías en Iguala pues acabó con la matanza de estos muchachos. Pero el Tratado de Comercio de Armas es una oportunidad muy importante para que menos armas lleguen a las manos indebidas. Entonces, creo que ahí podemos colaborar. Hay que hacer un manual parlamentario sobre la implementación en los países que ya ratificamos el tratado, y ahí pongo en la mesa esta iniciativa que eventualmente podríamos explorar hacerlo juntos, el Parlamento alemán y el Congreso mexicano. Tengo 2 preguntas concretas, ya voy a acabar. Yo quisiera que nos platicaran cómo funciona el Consejo de Asesoría Parlamentaria en Desarrollo Sostenible, que sabemos que existe en el Parlamento, y esto pues de cara a la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y nosotros estamos explorando posibles mecanismos parlamentarios para darle seguimiento a la implementación de esta nueva Agenda de Desarrollo. Y finalmente, ¿cuáles son los mecanismos de control parlamentario que hay en Alemania sobre la participación de su país en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU? ¿Cómo participan? Supongo que hay una aprobación
por parte del Congreso antes de que participe su país, pero sobre todo, una vez que están participando, cuáles son los mecanismos de supervisión que ustedes tienen. Muchas gracias. Bueno, mi propuesta es ponerse de acuerdo en una sesión de 3-4 días de duración para abordar todos los temas aquí mencionados. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a tratar de responder todas sus preguntas. Pero antes quería decir algo y después voy a abordar las preguntas hechas aquí. Debido a la situación de los refugiados en Europa, pienso que nosotros en Europa en el pasado tuvimos algunas omisiones que ahora se vengan, y algunas de las omisiones tienen que ver con los acuerdos entre los países europeos sobre nuestro concepto que tenemos sobre nuestras fronteras exteriores, y esto pues ahora nos arrepentimos. Y otro problema que también resulta del pasado es que no tenemos ninguna constitución. Es mi posición, una posición minoritaria en mi propia bancada, o sea, yo siempre estuve a favor de este proyecto de constitución, pero estos dos aspectos pues nos caen sobre los pies ahora, pero creo que todos los diputados en nuestro Parlamento, seguramente con ciertos matices, coincidimos en un punto, o sea, actualmente luchamos por mantener la unidad de Europa y queremos tener en el futuro también una Europa que funcione bien. Y actualmente estamos en una situación sumamente compleja, difícil. El colega Heiderich ya dijo, con respecto a los refugiados tenemos que diferenciar bien entre los refugiados que nos llegan de regiones de guerra, que nos llegan por razones económicas, y el tercer grupo son refugiados que solicitan asilo político por motivos individuales. Y ahora no voy a mencionar los demás aspectos, cómo abordamos el tema del derecho al asilo, cómo tratamos el tema de la inmigración por razones económicas, pero con respecto a los refugiados de zonas de guerras civiles, es un tema donde también podríamos cooperar a nivel internacional. Yo en Alemania apoyaría un tal proyecto porque Alemania tampoco participa en los proyectos de reasentamiento de la UNHCR. Yo no sé, México si participa en 2014 17 refugiados de sirios, entonces creo que ustedes no participan. Pero la idea de este concepto es que aquellos refugiados que ya estuvieron en país donde habían solicitado asilo, pero donde que está claro que no tienen ninguna perspectiva para quedarse, son familias numerosas, personas enfermas, entonces para esas personas hay que buscar un país de acogida, un país dispuesto a acogerlos. Y UNHCR en 2014 solicitó unos 800.000 puestos a escala internacional y recibió confirmaciones de estados para 80.000 personas. Y el problema es qué hacer con las otras 720.000 personas que van a emprender el camino, y estas son las personas identificadas por UNHCR con personas más necesitadas, y ahí apoyaría la participación alemana en este proyecto de UNHCR, y a lo mejor México también podría reflexionar sobre este proyecto para ya afrontar la presión en el lugar de origen. La desestabilización de los países acogedores es un problema. Tenemos el surgimiento, la subida de la derecha en Europa. Es un tema que tenemos que afrontarnos, pero una democracia tiene que aguantar esta situación. Pero es importante que los responsables de la sociedad tomen una posición clara defendiendo aquellos valores que más bien nos caracterizan como sociedad: solidaridad, Estado de Derecho, justicia, etc. Me gustaría decir algo sobre el tema de las armas. Es un tema que ya nos preocupa desde hace bastante tiempo, y no solo desde la desaparición de los 43 estudiantes. Y ahora, actualmente,
Creo que tenemos también criterios divergentes con respecto a la culpa. En Alemania se dice que ya terminó el sumario como 5 gerentes de Heckler y Koch. Ya se presentó la denuncia, la acusación y habrá un juicio. Y la pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad quién es el culpable? O sea, el gobierno alemán no tiene la culpa porque hay las declaraciones sobre el destino final y la cuestión es, a lo mejor se cometió errores en México sobre el destino final, donde se suministró las armas, o si los errores fueron cometidos en Alemania. Una vez terminado el juicio en Alemania, vamos a tener una sentencia, vamos a tener un veredicto del tribunal. Y el tema de la limitación de los suministros de armas, sobre todo de las armas pequeñas hacia México. Wenn der Präsident. Nada más, no. Nada más para presentarles, hacemos esta pausa. Se incorpora con nosotros el senador Roberto Gil Suart, quien es el presidente del Senado de la República. Presidente de la reunión. Okay, wir waren gerade bei einem sehr schwierigen. Wir waren gerade bei einem sehr schwierigen Thema. Ich würde es gerne noch zu Ende führen. Also was die Beschränkung der Waffenlieferungen von Deutschland nach Mexiko betrifft, glaube ich, müssen wir in Deutschland... ¿Hört man was? Se oye. Bueno, con respecto a la limitación de los suministros de armas, ahora sí, con respecto a la limitación de los suministros de armas hacia México, creo que en ambos lados hay que tratar de aclarar los asuntos. Aquí ya se inició el sumario en Alemania, terminaron las investigaciones, hay una acusación, esperamos la sentencia, pero por otro lado, para nosotros también es la misma importancia que en la parte mexicana se aclare qué es lo que pasó, dónde se usó las armas alemanas. Y existe esta Comisión Internacional de Investigación, esperamos su informe y ustedes dentro de poco van a hacer una visita a Europa y vamos a esperar también sus señales. Parece que hay un cierto descontento en esta Comisión Internacional de Investigación con respecto al apoyo brindado por el Estado mexicano, pero bueno, nosotros esperamos que se redacte el informe final y después hay que ver si están dados los resultados necesarios para poder decir, bueno, se aclaró el asunto o queda todavía una cuestión pendiente. Esto es para responder a esta pregunta. El tema de la sostenibilidad fue también una pregunta, pero el control parlamentario. Hubo una pregunta al respecto. En Alemania, cada misión, cada operación de las Fuerzas Armadas alemanas desplegadas en el extranjero tiene que ser aprobada por el Parlamento. Y siempre hay un debate al respecto. Quiere decir, si un soldado alemán opera en el extranjero, pues esto se hace después de un debate y de la aprobación de esta misión en el Parlamento Federal Alemán. Bueno, yo creo que están respondidas todas las preguntas, o se me escapó una. Objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, el tema de un desarrollo sostenible, pues yo no estoy en condiciones de responder. Bueno, el diputado Heiderich dice una pequeña observación con respecto a las
OMS tenemos los objetivos, los así llamados objetivos de desarrollo sostenible, y ahí hay 15 puntos clave y muchos puntos subordinados que describen los puntos a donde queremos llegar en el futuro. Estos puntos también fueron aprobados en Alemania. Nosotros apoyamos estos puntos como parlamentarios, y había también la pregunta sobre la sostenibilidad en nuestro propio país. Todas nuestras leyes que promulgamos son examinados por una comisión del Parlamento Federal alemán para ver los temas de sostenibilidad, y si surgen problemas, entonces vuelve a discutir este proyecto de ley. Bueno, ¿están respondidas todas las preguntas que nos hicieron? ¿Sí? Que seguramente las palabras de nuestro presidente serán mucho más interesantes que las mías. Yo nada más quisiera hacer una petición, y es que México y Alemania coincidimos en distintos foros de asambleas parlamentarias, y en el marco de nuestro año dual sería muy interesante que pudiéramos impulsar iniciativas conjuntas. En México hemos estado buscando pues incluir algunos temas, por ejemplo, en la Unión Interparlamentaria, y a veces el diálogo con el Grupo Europeo resulta un poco complicado. Parece que fueran consensos como pues ya un poco más trabajados desde antes. Nos gustaría un poco entender cómo es que se lleva esto a cabo, o también incluso poder impulsar una agenda conjunta en el Eurolat, en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, pero de manera que pues el año dual, si bien sí se traduzca en eventos, muchos de los que hemos platicado ya con el embajador, también pueda traducirse en plataformas de cooperación parlamentaria. Senador Ravindra. Sí, antes de escuchar a nuestro presidente, senador Suart, yo quisiera agregar solamente algo muy importante que mencionó el diputado por el Verde hace un momento, de la Alianza del Verde, y que tiene que ver con el asunto de la impunidad. En días próximos se estará dando una discusión muy importante en el Senado sobre dos grandes temas que nos preocupan y nos ocupan. Cuando menos desde la parte legislativa, pues estamos muy preocupados, igual compartimos esa preocupación que se ha expresado en diversos foros y que tiene que ver justamente con este asunto del combate a la corrupción y la impunidad. Se va a dar una discusión precisamente sobre esta iniciativa que tiene ya pues muchos meses detenida, pero que ahora, tengo entendido, ya hay un acuerdo de las fuerzas políticas para poder iniciar esta importante discusión y que evite que se siga generando esta muy mala imagen sobre el trabajo público, sobre los políticos, sobre los partidos políticos. Recientemente también se hizo una reforma en materia política donde por primera vez en nuestro país se permite la reelección, pero también se permite la participación de candidatos independientes. Y debo decir que ha habido ciudades, estados, como el caso de Nuevo León, donde la gente ha votado ya por un candidato independiente. Y eso refleja, de alguna manera, el enojo, el hartazgo, la falta de credibilidad sobre las instituciones políticas, sobre los políticos, y precisamente es un reflejo del problema grave de corrupción y sobre todo de impunidad, de que quien tiene la relación, en muchas ocasiones, lamentablemente, no hay un castigo, y quien no la tiene, por una mínima situación, hay un ataque sistemático. Ese es un tema que se va a atender, que se dará una discusión muy importante de parte de las diferentes fuerzas políticas en el Senado de la República ya en próximos meses, diría yo. Y por otro lado también el tema del mando único. Al momento ya hay 3 propuestas en el Senado de la República. Una que ha mandado el Ejecutivo Federal, otra que ha mandado Acción Nacional y otra que hemos firmado los partidos de izquierda. Y una cuarta que dice aquí el presidente con el senador que van a sacar. Que va a ser la buena. En conclusión, ¿qué quiere decir? Que evidentemente hay una gran expectativa y hay una gran preocupación también sobre este tema fundamental, porque el asunto que se mencionaba hace un momento por la compañera senadora Laura, tuvo efectivamente la participación de una policía local en el ataque hacia los estudiantes, pero no es el único caso.
O sea, ha habido muchas regiones del país donde lamentablemente pues ha habido infiltración de parte del crimen organizado sobre diversos mandos policíacos, pero no solamente a nivel local, sino a nivel estatal, incluso por algunas situaciones se pudiera mencionar que tal vez hasta en algunas esferas, posiblemente hasta el nivel federal. En ese sentido, la preocupación es compartida. Se está dando esta posibilidad ya de poder abrir a discusión estos temas de gran relevancia para nuestro país, así como se han discutido otras reformas que no se habían tocado en décadas. Algunos las votamos a favor, algunos en contra, pero finalmente por primera vez se ponen sobre la mesa y se discuten. El asunto de la reforma política, como lo mencionaba, la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma energética, muchos temas que habían sido tabú también en el país y que estemos o no estemos de acuerdo algunos grupos, pues finalmente se está dando la discusión, que lo peor que se puede dar es que no se discutan los problemas. Hay que iniciar por reconocer que hay un problema fuerte y hay que continuar con la solución de este problema desde los distintos ángulos. Entonces no quería dejar de mencionarlo porque creo que la pregunta que hizo el diputado, muy importante, al expresar él su preocupación, pues evidente es una preocupación compartida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a México. Bienvenidos al Senado de la República, diputado Michel Leutert, presidente de esta delegación de amistad que nos visita. Señor embajador, bienvenido al Senado de la República. Señoras y señoras integrantes de este grupo de amistad, para nosotros es un motivo de enorme relevancia recibirlos este día con nosotros. Como lo han dicho reiteradamente nuestros compañeros, México está en un proceso muy importante de transformación institucional. Hemos emprendido quizá el más ambicioso programa de reformas de la historia moderna en materia económica, en materia política y también en nuevas dinámicas, sobre todo en materia de transparencia y combate a la corrupción. México reconoce que tiene muchos problemas y desafíos frente a sí y que tenemos que resolverlos con decisión y voluntad política. Lo estamos haciendo desde la pluralidad. Desde 1997 en el Congreso mexicano ningún partido político tiene mayoría por sí mismo. No lo ha tenido el partido que ha gobernado o que ha encabezado la presidencia de la República. Y eso no ha sido obstáculo para que podamos emprender reformas importantes y de gran calado. Nuestra pluralidad ha enriquecido el diálogo político y nuestra pluralidad no ha sido motivo de obstrucción, ni mucho menos la posibilidad de parálisis institucional, sino que ha sido el gran motor de transformación en el quehacer político de nuestro país. Tenemos un conjunto de pendientes, como ya lo han relatado mis compañeros. Estamos actualmente discutiendo la construcción de las nuevas instituciones para combatir la corrupción y abatir la impunidad, que es uno de los pendientes más importantes que tiene nuestro país, fortalecer el Estado de Derecho, la vigencia plena de la ley y sobre todo castigar a quienes deshonran el servicio público, a quienes abusan de los privilegios del servicio público para efectos o fines personales o de grupo. Eso es una reforma de gran calado que junto con la reforma en materia de transparencia pone a México en los lugares más emblemáticos en cuanto al desarrollo de instituciones. Nuestra reforma en materia de transparencia está siendo estudiada por otros países porque es una reforma profunda, es una reforma que estableció parámetros de transparencia iguales para todo el país y no solamente a nivel federal, es una reforma que hace que el derecho de acceso a la información sea un derecho plenamente exigible en nuestro país. Por supuesto que uno de los desafíos de corto plazo que tenemos es el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad pública. Los casos recientes en los cuales nuestra sociedad ha sido lastimada por la propia acción de los gobiernos nos han llevado a la necesidad de revisar cómo funcionan nuestras instituciones y dedicarnos a fortalecerlas. México tiene un problema de capacidades instaladas para garantizar la seguridad pública y el imperio de la ley, sobre todo a nivel subnacional, sobre todo a nivel de los órdenes de gobierno locales, los municipios y las entidades federativas. Hoy en día estamos en una discusión sobre qué modelo
es el mejor, el más óptimo para nuestro país, bajo la lógica del sistema federal mexicano, pero también bajo la realidad de que las capacidades son distintas en los distintos componentes de nuestro país, que no es lo mismo la capacidad que tiene Baja California, el norte del país, que la que tiene el sur del país. Es una reforma profunda que estamos ciertos va a generar una mejor capacidad de respuesta del Estado frente a la impunidad, pero también frente a el problema de inseguridad reciente en nuestro país, que desafortunadamente no tiene únicamente que ver con la acción del trasiego de drogas, con la acción de del crimen organizado que se ha dedicado al transporte y al comercio de marihuana o de cocaína o de algunas drogas, sino también que tiene ya una naturaleza extractiva. Ha evolucionado y hoy en día se dedica a mucho más que el trasiego de drogas, y es ahí donde está el gran desafío mexicano de resolver una capacidad institucional para poder abatir la acción de estos criminales. Si antes se dedicaban al control de las rutas o de las plazas para comerciar la droga, hoy son quienes se dedican a la extorsión, al secuestro, al robo, al comercio ilegal, al trata de personas. Y como ha cambiado ese fenómeno, la respuesta del Estado mexicano debe ser acorde justamente con esos desafíos. La importancia que tiene la relación entre México y Alemania es evidente. Cada vez se fortalecen nuestros lazos económicos, cada vez hay una mayor interacción entre empresas alemanas y mexicanas, cada vez recibimos mayor inversión alemana en nuestro país, que México quiere cuidar, que México quiere proteger y que México quiere alentar. Nos sentimos muy orgullosos de tener inversión alemana en nuestro país, nos sentimos muy orgullosos de tener la confianza de los inversionistas alemanes, y lo más importante para nosotros es honrar esa confianza, generando prosperidad, generando desarrollo, generando Estado de Derecho y sobre todo cuidando esas inversiones. Y en este año dual puede ser el mejor momento para que juntos revisemos, para que juntos reflexionemos sobre el estado actual de nuestras relaciones en materia económica y política, pero también hacia dónde puede seguir avanzando nuestra relación. Y en eso es fundamental el acompañamiento que hacen los parlamentos. Las relaciones internacionales se fortalecen cuando tiene el acompañamiento de los órganos políticos, representación democrática de nuestras respectivas naciones. Y en ese sentido el Senado de la República es un entusiasta promotor de las relaciones con Alemania, es un entusiasta promotor del estrechamiento de nuestras relaciones. En el Senado somos entusiastas promotores de un mayor acercamiento en lo económico y en lo político, y de ahí la importancia de que el año dual sea fructífero para fortalecer esas relaciones. También decirles y pedirles que sean ustedes el conducto para insistir en la invitación que hemos hecho al presidente de su Parlamento para que visite a nuestro país, para que junto con una delegación de parlamentarios pueda visitar pronto el Senado de la República, que podamos escucharlo en el Pleno del Senado en una ceremonia para esos efectos, y que eso nos sirva para, en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, seguir acercando a nuestras sociedades y a nuestros estados. Los temas son muy variados. Y como lo ha dicho la senadora Gabriela Cuevas, es muy importante que los parlamentarios alemanes y mexicanos vayamos de la mano en posiciones comunes, como por ejemplo en materia de fortalecimiento de los derechos humanos, en materia de migración, en materia de paz, de cambio climático, que podamos concertar nuestras posiciones en los foros internacionales para lograr mejores objetivos de desarrollo en una sociedad cada vez más demandante de respuestas globales a los desafíos presentes. Concluyo diciéndoles, señoras y señores parlamentarios, que México es un país que está haciendo la tarea, que estamos enfrentando con decisión nuestros problemas, que estamos construyendo instituciones y que estamos dispuestos a garantizar a las futuras generaciones un mejor porvenir. México está en un proceso de transformación, México está en un proceso de renovación de su vida institucional, y también México está en un proceso de cambio profundo en todas las materias. Nos hemos asumido ya en la ecuación de la prosperidad, y esa ecuación es economía de mercado, responsabilidad social del Estado y democracia y Estado de Derecho. Esa fórmula es hoy un consenso prácticamente unánime en las fuerzas políticas. Es el consenso que nos da origen,
que nos da destino como comunidad política y es el consenso que podemos ofrecer no solamente a nuestros compatriotas, sino también al mundo entero y a quienes con esperanza pueden visitar nuestro país para disfrutar de nuestras playas o nuestra gastronomía o de quien quiere invertir en nuestro país también para generar y contribuir mayor riqueza. Sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta al Senado de la República. Estoy cierto que estas jornadas fueron productivas, que este es un nuevo paso en la ruta del acercamiento entre nuestras sociedades y que esperamos que pronto se repitan estos ejercicios precisamente para que a México y a Alemania les vaya bien y sigamos caminando juntos. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Con su venia, presidente, empezaremos entonces con la parte más protocolaria, nuestra foto e intercambio de regalos, para que tengamos nuestra foto de familia alemano-mexicana, aunque hay quienes ya tienen su propia familia alemano-mexicana. Bueno, para ya platicarles un poco aquí el chiste local con el senador Rabindranath Salazar, su esposa es alemana y tiene 2 hijas preciosas que, pues precisamente por lo bonitas que están, dice el senador, que son hechas en México con tecnología alemana. Hay mecanismos de cooperación que a veces no imaginamos. De esta manera se llevó a cabo esta visita del Grupo de Amistad México-Alemania del Parlamento de la República Federal de Alemania en el Senado de la República. Cabe señalar que se tocaron diversos puntos, entre ellos se abordaron el tema tanto del desarrollo político y económico de México como cuestiones relativas a la política exterior, pero también sobre el fortalecimiento de los derechos humanos en este país. De igual manera se trató el tema de la implantación de la formación dual en México. Otro punto de diálogo en esta reunión de trabajo, le comento, fue la planeación del año de Alemania en México y el año de México en Alemania. Cabe señalar que se destacó por parte de los parlamentarios de ambas partes la importancia de este diálogo parlamentario y asimismo se señaló que hay intención de reforzar las relaciones bilaterales entre México y Alemania. De esta manera ha quedado usted informado, le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta pronto.